Hoy el sermón es continuación del de ayer, en que Jesús hablaba de que Él era el buen pastor y los malos y los buenos pastores. Hay un versículo que dice: yo soy el buen pastor y conozco a las mías y las mías me conocen. Esto es una cosa interesante porque no es lo mismo un general o un rey que un pastor. Un general o un rey no necesariamente va a establecer las relaciones con sus súbditos o con sus soldados como si son las relaciones entre un pastor y el rebaño que él tiene, las ovejas que él tiene. No hace falta insistir en eso. Jesús podía haber dicho que la labor del clero era una especie de realeza respecto a un pueblo espiritual, pero no quiso usar esa expresión, que podía haber dado lugar a confusiones, sino que usó la imagen del pastor. Y desde el principio no fueron coronas lo que ciñeron los que iban a ejercer esa autoridad sobre el rebaño. Que sí, existe una autoridad, pero no es la autoridad ni del general ni del rey, sino la que pueda tener un pastor. Lo que después dice en el siguiente versículo es: como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Es verdad que el pastor tiene que conocer a sus ovejas, es parte de su trabajo, y aquí sí que hay una diferencia bastante grande entre párroco y capellán. No es lo mismo ni mucho menos. No me voy a extender en ese tema, que podría tener su interés, pero no es lo mismo. Y de hecho, en el territorio donde están, en el territorio de la parroquia, puede haber varios conventos con sus capellanes. Pero el que de verdad tiene la obligación de atender espiritualmente a sus ovejas, que no se pierdan, etc., en realidad es del párroco. El capellán tiene otras funciones asignadas y de hecho pastoreará también a tanto la comunidad que le toque atender como los fieles que puedan ir a esa iglesia, pero no en una relación de estricta obligación, de obligación para el alma del sacerdote, sino porque de hecho es así. Y además el párroco es una función total, todos los aspectos, mientras que el capellán no necesariamente. Un convento puede tener su confesor y puede tener su capellán, son funciones distintas. Bien, esto lo digo porque no es lo mismo ser párroco que capellán. Después, como he dicho, como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Sin embargo, sí que todo sacerdote tiene la obligación de profundizar en el conocimiento de Dios. Eso, puede haber sacerdotes que estén en cuestiones de la conferencia episcopal o de una curia romana, es decir, que no tengan un rebaño encomendado a ellos mismos. Hay sacerdotes adscritos, uno puede ser secretario del obispo y no tener parroquia, otro puede ser muchas cosas. Bien es cierto, hablo de esta diócesis, pero de casi todas, que no,
en esta diócesis no hay ningún sacerdote que no tenga un pequeño rebaño. Si tiene mucho trabajo en el obispado, entonces se le da un pequeño para que no tenga un exceso de trabajo. Pero todos los puestos en el obispado tienen su trabajo de papeles o de cánones o de liturgia o de lo que sea. Trabajan parte de la mañana, pero por las tardes y los fines de semana todos pastorean una pequeña porción de la Grey, que es esta diócesis. Y eso es una cosa muy buena. Pero un sacerdote podría no tener un rebaño encomendado. Podría suceder, incluso por jubilación, por más motivos. Pero todo sacerdote, por ejemplo el nuncio es obispo, pero no tiene ningún rebaño encomendado, es el legado del Papa en cada país. Él no tiene ningún rebaño. Aunque, de hecho, precisamente por esto, los nuncios lo que suelen hacer de vez en cuando es irse a de vez en cuando no, casi todos los fines de semana, irse a las parroquias a predicar, a ayudar en lo que sea. Bien, pero lo que todo sacerdote tiene que hacer es conocer a Dios, como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. El conocimiento de Dios forma parte del trabajo sacerdotal. No es una labor meramente cultual, de ritos, de ceremonias o de sacramentos. Tiene que profundizar en la ciencia sagrada, una ciencia distinta a cualquier otra y en realidad la más alta de todas las ciencias. Los hombres medievales, a la hora de hablar de las materias que se enseñaban en una universidad, siempre decían la más alta de todas las ciencias es la teología. Conocer al Padre, una labor para toda la vida. Conocer al Padre y todo lo que está alrededor del Padre, la teología. Pero dice antes, como el Padre me conoce, es decir, Dios sabe quién es su auténtico y legítimo pastor. Puede haber muchas sectas, grupos que llaman a la puerta, que tratan de tomar para sus grupos, sus rebaños, sus greyes, a las almas. Pero precisamente para evitar esto, solo hay unos legítimos, auténticos pastores en la grey de Dios, y Dios los conoce. Después la gente se puede confundir, puede venir la confusión, etc. Pero Dios sabe, precisamente para evitar el que, es que unos dicen una cosa, otros dicen otra. Sí, pero Dios diría, pero solo hay unos legítimos pastores. Los otros que no entran en el camino del orden eclesial no son legítimos pastores. Serán buenas personas, serán seguidores de Cristo porque tratan de vivir el Evangelio, etc. Pero hay un orden, como es lógico, y más en una materia en la que está en juego la salvación de las almas, la santificación de las almas. La importancia de este versículo, conocer al Padre, y el Padre conoce al pastor. San Pablo, en muchos momentos, se referirá a esta figura de los pastores maestros, tal como Dios ha configurado el sacerdocio en la Iglesia. El sacerdote es maestro. Fijaos que en la época de Jesús los sacerdotes que heredaban el puesto, el primogénito sucedía al padre, no necesariamente eran pastores, y de hecho la mayoría no lo eran. De eso se encargaban si era
de las escrituras, que era el fundamento de la fe de Israel, los escribas. Y si era ya de toda la ley que rodeaba las escrituras, de todo lo que ya se había añadido con el tiempo, las minucias de lo que había que hacer ya en el día a día, para eso estaban los fariseos. Pero el sacerdote se encargaba de lo cultual. En el cristianismo no. El sacerdote se encarga de lo cultual, cultiva la ciencia divina, la comunica a los demás, pastorea el rebaño. Si vemos los encargos de Moisés a los sacerdotes en el desierto, no estaba el que ellos predicaran, enseñaran, etc. Ellos se dedicaban a las ceremonias de la tienda de la reunión. Después se irían configurando de un modo natural los maestros, mucho antes que los fariseos. Y lógico era que los sacerdotes fueran los maestros, pero no necesariamente estaba unido a ello. Fijaos en el Salmo 77, versículo 20, este pasaje tan bonito de la Biblia. Dice el salmista a Dios: tú condujiste a tu pueblo como un rebaño por la mano de Moisés y Aarón. El Señor condujo al pueblo por la mano de esos dos hombres. Eran meros hombres y alguno podía haberles dicho, como les dijo, ahí está la revuelta de Coré, por ejemplo, ¿por qué tú nos estás mandando? Tú eres igual a nosotros. Sí, un igual a ellos, pero Dios les escogió para guiar, no solamente para hacer los sacrificios, para guiar, teniendo que tomar a veces decisiones. Y es interesante observar que Moisés, que va a ser el que va a ungir a los sacerdotes, el que funda el sacerdocio consagrando a su hermano Aarón, decía Éxodo 33, desde el versículo 15, así el Señor solía hablar a Moisés cara a cara, como uno habla a su amigo. Claro, esto es la esencia verdadera de lo que tiene que ser, de lo que tendría que haber sido el sacerdocio en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. La intimidad con Dios, el contacto con Dios, el hablar con Dios, el consultarle las cosas sin esperar revelaciones como sí que las tenía Moisés o los jueces, pero el consultar las cosas, ponderarlas en la presencia de Dios y así poder guiar bien al pueblo. Esta es la esencia del sacerdocio y a ello se une de un modo natural pues las ceremonias, los ritos, la labor antes en la tienda de la reunión y después en el templo de Salomón y ahora en el pueblo de Dios, sin velo, en medio entre el pueblo fiel y el sacerdocio, porque Cristo rompió ese velo. Pero la enseñanza ya estaba dada desde entonces acerca de cómo idealmente tenía que ser el sacerdocio. Como veis, es una labor preciosa. Es muy bonito este trabajo. Realizado bien, santifica a la persona y santificándose uno, santifica a los demás. Las ceremonias ayudan incluso en ese camino de conocimiento a Dios. Se transforman en un alimento para los fieles. No todo es darle solo la ciencia divina. Nuestro Maestro insistiría tantas veces en la caridad. No solo la ciencia, sino también la caridad. A los pobres, a los enfermos. No se habla en este pasaje explícitamente, pero el pastor ayuda a las ovejas que lo necesitan. Sea porque están enfermas, sea porque se han roto una pierna, sea porque están famélicas y hay que hacer algo. La caridad,
Nada más. Que todos nosotros oremos porque haya vocaciones. Cada vocación es un regalo de Dios y que de verdad demos gracias a Dios por el don del sacerdocio en su Iglesia. Podía haber dejado, como piensan los hermanos protestantes, la Biblia y ya está, pero Dios sapientísimamente dejó la Biblia, pero un sacerdocio que profundizara en ella y que la entregara a los hermanos.